tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula La cultura chinanteca y la historia del caldo de piedra. La gastronomía mexicana se caracteriza definitivamente por tener una gran variedad de aromas, sabores y colores en cada uno de sus platillos típicos, como el pozole, las carnitas, los chiles en nogada, la cochinita pibil, los tacos al pastor, los tamales, las quesadillas, el mole, entre otros tantos que le proporcionan una identidad cultural a nuestro país. Apuesto a que después de escuchar lo anterior, como dice la expresión, y cito, se te hizo agua la boca, al imaginar que saboreas cada uno de estos platillos típicos, que no por nada fueron reconocidos junto con la gastronomía mexicana en el año del 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, al ser auténticos e invaluables. Precisamente, el propósito de este 12º episodio enigmático es mostrarte a través de la historia del caldo de piedra que cada uno de los platillos típicos que conoces en la actualidad posee una historia que se remonta a años de antigüedad, tradiciones que permanecen hasta nuestros días, y valores como la unidad, el respeto o la colaboración que observamos dentro de las familias al momento de preparar los platillos gastronómicos mexicanos. Entonces, para adelantarte un poco, primero te platicaré sobre la cultura chinanteca, ubicada en el estado de Oaxaca. Y en este punto tal vez te estarás preguntando, ¿qué relación tiene la cultura chinanteca con el caldo de piedra? No te desesperes, curioso, verás. Esta cultura es la responsable de la creación de tan exquisito platillo prehispánico. Inmediatamente después, continuaremos con la historia del caldo de piedra, desde cómo surgió, quiénes lo consumían, cuáles son sus 3 métodos de preparación o dónde puedes consumirlo en la actualidad. Y para finalizar, te compartiré su codiciada receta para que te animes a prepararlo desde la comodidad de tu hogar. ¡Comenzamos! La cultura chinanteca, o también conocidos como los chinantlas, es un pueblo originario del estado de Oaxaca. Se ubican a tan solo 10 kilómetros de su capital. Y si esta información no te fue suficiente para localizarlos geográficamente, entonces te diré que abarcan 17 municipios ubicados en la parte del noreste del estado, es decir, los municipios que colindan con el estado de Veracruz, dentro de la cuenca del río Papaloapan y sobre las laderas de la Sierra Madre Oriental. Los chinantecos tienen la particularidad de nombrarse a sí mismos como Tazjumi, que significa gente de la palabra antigua. Esto se debe a que sus orígenes son de la época prehispánica, allá por el año 1100, cuando el gobernante Quinao funda el gran señorío de Chinantla, pero por conflictos internos muy pronto se dividió en 2 regiones, Chinantla Baja y Chinantla Alta. Avanzando en el tiempo, alrededor del año 1455, los chinantecos, al igual que otras culturas de la región, como los mazatecos, huicatecos o popolcas, fueron dominados por la imponente cultura azteca que se había establecido en Tuxtepec, Oaxaca. Y si piensas que después de ser dominada la cultura chinanteca se extinguiría, no fue así, pues los aztecas les permitieron conservar su gobierno, religión y tradiciones, a cambio de entregar trimestralmente un tributo, en otras palabras, una cierta cantidad de bienes materiales como reconocimiento de su sometimiento y obediencia. Acá entre nos, como dato curioso, gran parte de la economía de la cultura azteca se mantuvo gracias a los tributos que recibían de los pueblos dominados. Los tributos podían variar desde alimentos básicos como maíz, frijoles, chiles, calabazas, etc., hasta objetos lujosos manejados por artesanos especializados, como las joyas de jade u obsidiana, y algunos bienes exóticos como las plumas del quetzal o las pieles de animales que eran difíciles de conseguir. Continuando, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica en el año de 1519,
descubrieron la espléndida riqueza que poseía la cultura azteca y tomaron la determinante decisión de conquistarlos. Pero no podían hacerlo solos, así que consiguieron el apoyo de los pueblos sometidos y dominados por los aztecas, como los tlaxcaltecas o los chinantecos, prometiéndoles que se liberarían finalmente de ellos. Y así pasó, pero solo por algunos años, ya que el lugar ocupado por los aztecas pronto fue sustituido por los conquistadores españoles. La conquista de la cultura azteca abrió paso a una nueva etapa de la historia de México, la época colonial o el virreinato de la Nueva España, definido como el periodo de tiempo donde Mesoamérica era una colonia de España, gobernada por un representante del rey, que tenía el título de virrey. Durante la época colonial, los chinantecas se resistieron al proceso de colonización, pero a pesar de sus intentos, fueron dominados y para aprovechar la abundancia de sus tierras, se les obligó a cultivar café, plátano y tabaco. La práctica de la agricultura por los chinantecas permaneció desde la época colonial hasta después del Porfiriato, sobre todo en los años de 1920 a 1910, cuando la región de Chinantla recibió un gran impulso económico, reflejándose en las haciendas nacionales y extranjeras, aunque lamentablemente los chinantecas se convirtieron en los peones de sus propias tierras. Finalmente, 10 años después se hizo justicia, pues la reforma agraria distribuyó las tierras a la población, obligando a las compañías extranjeras a abandonar la región. Y en este punto, tal vez puedas pensar que los problemas de los chinantecos concluyeron, pero no fue así, pues siguen enfrentando dificultades hasta la actualidad, como la construcción de la presa Cerro de Oro en el año de 1972, que inundó a más de 26,000 hectáreas fértiles, provocando que más de 300 familias chinantecas fueran reubicadas en otras zonas de Oaxaca y Veracruz, afectando a la preservación de su identidad. A pesar de las dificultades, los chinantecas conservan sus tradiciones como la peregrinación al Cerro del Zacate o al santuario de Otatitlán, y con su vestimenta tradicional, compuesta por un huipil blanco con detalles azules y rojos para las mujeres, y para los hombres, una camisa con pantalón de manta, un sombrero y un paliacate para el sudor. Otro aspecto importante de la cultura chinanteca es su gastronomía, representada por el enigmático caldo de piedra, o con la bebida llamada popo, que consiste en un atole blanco muy caliente como base, con una espuma de chocolate frío en la parte superior. Justamente, después de escuchar la historia de la cultura chinanteca, ahora te platicaré sobre una de sus creaciones más exquisitas, el caldo de piedra. Verás, este platillo típico porta una variedad de significados para los chinantecos, pues además de formar parte de su identidad cultural, también representa valores como la convivencia, unidad, respeto y la paz. Ahora puedo entender por qué fue celosamente guardado por años. Su historia se remonta a la época prehispánica, cuando los primitivos chinantecas tenían la necesidad de cocinar sus alimentos. Entonces, al estar en contacto con la naturaleza, decidieron hacer uso de los 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra, además de la flora y la fauna, para crear a través de la práctica platillos que tuvieran un buen sabor. Con el paso del tiempo, los chinantecas mejoraron sus habilidades en la agricultura y en la pesca, primordiales para obtener los ingredientes principales del caldo de piedra, como el jitomate, el epazote o los chiles, a través del cultivo en la tierra, y por otro lado, el pescado y los camarones a través de la pesca en el agua. Después de obtener los ingredientes del caldo de piedra, los chinantecas procedían con su elaboración, pero con el paso del tiempo, poco a poco ésta sufrió modificaciones, dando como resultado 3 variantes, mismas que te explicaré a continuación, desde la más antigua hasta la más actual. La primera variante corresponde a la época prehispánica, cuando los primitivos chinantecos comenzaron a labrar las tierras cerca de las orillas del río, con la ayuda de objetos filosos, para elaborar utensilios de cocina que simularan la forma de una olla, ideal para cocinar el caldo de piedra. Si visitas la región de Chinantla, en Oaxaca, y buscas en las orillas del río, seguramente encontrarás algunas piedras con las siguientes medidas:
de 50 a 70 centímetros de ancho y con una forma cóncava de 40 centímetros de profundidad, donde los hombres preparaban el caldo de piedra, que alimentaba aproximadamente a un grupo de 20 personas. Así como escuchaste, las personas que se encargaban de preparar el caldo de piedra eran los hombres y no las mujeres. Esto tenía un propósito en especial. Los hombres lo hacían para honrar y agradecer a todas las mujeres de la comunidad, pues sabían que su papel era de suma importancia. Las actividades para la preparación del caldo de piedra eran divididas por los hombres de la comunidad. Por ejemplo, los abuelos chinantecos se encargaban de seleccionar las piedras circulares en el río, que serían calentadas para la cocción del caldo, mientras que el resto de los chinantecos se dedicaban a otras tareas, como pescar, buscar la leña, hacer fogatas o calentar las piedras. Finalmente, después de tener todos los ingredientes listos, la gran piedra en forma de olla y las piedras pequeñas hirviendo, se procedía a preparar el caldo de piedra, reuniendo todos los ingredientes con agua dentro de la olla, además de las piedras hirviendo para la cocción. Luego de algunos minutos, todos comían alrededor de la gran piedra, otorgando un significado especial al caldo de piedra: el amor hacia el prójimo, la unidad y el trabajo colectivo, mismos que lo identifican hasta la actualidad. Con el paso del tiempo, la preparación del caldo de piedra evolucionó dando como resultado la segunda variante durante la época colonial. Verás, ahora el caldo de piedra no se realizaba sobre una gran piedra en forma de olla, sino a las orillas del río sobre la arena. Te explicaré. Sobre la arena, los chinantecas elaboraban un orificio de 30 o 40 centímetros de profundidad, simulando la forma de una olla, que recubrían con varias capas de hojas de maíz para que no se filtrara el agua. El procedimiento para su elaboración es el mismo que el anterior, con la excepción de que ahora los chinantecos le agregaron algunos ingredientes extras, como la cebolla, el perejil y el cilantro, traídos de Europa después del proceso de conquista y colonización de las culturas prehispánicas en Mesoamérica. Y como dato curioso, a la llegada de los conquistadores españoles inició un proceso de contacto, combinación y selección, dando origen a la cocina mexicana actual. En otras palabras, a partir de la interacción de los productos prehispánicos como el chile, tomate, epazote o jitomate, con los productos europeos como el vino, queso, lechuga, rábanos o animales como la vaca o el cerdo, se crearon nuevos platillos gastronómicos mestizos a partir de la fusión de ambas culturas como el mole poblano o los chiles en nogada. Regresando al tema, el caldo de piedra se preparaba colocando los ingredientes y el agua dentro de la olla formada por la arena, para después introducir con otras técnicas las piedras hirviendo de manera que no tocaran la base de las hojas de maíz para evitar quemarlas. Finalmente, luego de esperar algunos minutos, el caldo de piedra se servía para las mujeres, hombres, ancianos y niños que se sentaban alrededor de la olla para convivir. Por otro lado, la tercera variante es un poco más moderna, aunque continúa conservando las raíces tradicionales. Verás, ahora el caldo de piedra ya no se prepara en una piedra gigante con forma de olla o excavando en la arena, sino en jícaras individuales, es decir, en vasijas elaboradas a partir de los frutos del árbol del jícaro. Entonces, cada chinanteco tenía su propia jícara para la preparación del caldo de piedra, aunque sigue siendo un trabajo en conjunto, hecho por los hombres como ya hemos platicado en las variantes anteriores. El método de preparación es el mismo, solo que ahora las jícaras tienen porciones individuales de los ingredientes y resisten las excesivas temperaturas de 3 o 4 piedras hirviendo en cada platillo para ser cocinados. Para que lo imagines mejor, lo describiré de la siguiente forma. Después de que los chinantecos colocaran las piedras hirviendo a la jícara, su contenido comenzaba a burbujear, haciendo que los ingredientes desprendieran un aroma exquisito y sazón auténtico de la herencia ancestral. Minutos después, el caldo de piedra estaba listo para disfrutar. Como puedes identificar, la esencia de la primera variante del caldo de piedra se conserva hasta la actualidad. Esa es la razón por la que los chinantecos están orgullosos de sus tradiciones,
Lo único que ha cambiado a lo largo del tiempo es su método de preparación y algunos ingredientes que le agregaron. Si deseas probar este platillo enigmático de la misma mano de la cultura chinanteca, puedes ir al comedor prehispánico del Caldo de Piedra, ubicado en Tlalixtlac de Cabrera, Oaxaca, a solo 20 minutos de su capital. O por otro lado, te puedo compartir su codiciada receta para que te animes a prepararlo desde la comodidad de tu hogar. Primero comenzaremos con los ingredientes. Para hacer el caldo de piedra necesitarás 4 piedras pequeñas del río, 500 gramos de filete de pescado, 250 gramos de camarones, 2 jitomates medianos, una cebolla, 4 cucharadas de pasote seco, 3 chiles guajillos secos, una ramita de cilantro, 2 chiles verdes, una cucharadita de sal y 2 litros de agua. Después de tener los ingredientes listos y muy bien desinfectados, continuaremos con la preparación. Antes de cualquier cosa pondremos las piedras a calentar, ya sea en un comal o en el horno por 2 horas, aunque la última opción es más práctica. Mientras se calientan las piedras, picaremos en cuadritos el jitomate, la cebolla, el chile verde, el epazote, el cilantro y si lo deseas también puedes agregar un poco de perejil. Asimismo, los camarones y el pescado los enjuagaremos con agua fría. Posteriormente, todos los ingredientes, incluyendo la sal y el agua, se colocarán en una cazuela de barro o en una olla que soporte altas temperaturas, debido a que inmediatamente después agregarás con sumo cuidado las piedras ardientes en su interior, dejándolas trabajar en un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. Y te preguntarás, ¿cómo sabré cuándo es el momento de retirar las piedras? Verás, curioso, es muy sencillo. Con el paso de los minutos, poco a poco identificarás que la coloración del pescado y de los camarones cambia. Y si eso no es suficiente, también observarás cómo los ingredientes se unifican. Eso sí, siente la libertad de cambiar las piedras de la cazuela hasta que logres la cocción que te guste más. Ahora ya conoces la receta del caldo de piedra. ¿Qué esperas para preparar este platillo prehispánico? Es muy sencillo y su sabor es auténtico, tanto que representa el legado de la cultura chinanteca a lo largo de la historia de México y la unión de las familias a través de la gastronomía mexicana. Como conclusión, cada uno de los platillos típicos que forman parte de la gastronomía mexicana tiene una interesante y enigmática historia por contar, como la que descubrimos en este episodio sobre el caldo de piedra. Y si deseas conocer más información del tema, te puedo recomendar el documental El Sendero del Caldo de Piedra, bajo la dirección de Arturo Juárez Aguilar y Sara Borealis, estrenado en el Festival Internacional del Cine en Morelia. Pero no todos los viajes en la historia son de platillos típicos o de personajes históricos. Hay algunos que abarcan 10,267 kilómetros. Y para que te imagines, es como si viajaras 5 veces de Aguascalientes hasta Cancún, Quintana Roo. ¿Verdad que es una gran distancia? Específicamente me refiero al ferrocarril transiberiano, del que hablaremos en el siguiente episodio enigmático. Hasta entonces, me despido con un poema del escritor y cronista Felipe Matías Velasco, de Tuxtepec, Oaxaca. Chinantla, Chinantla mía, que fuiste la de mis antepasados. Oh pueblo de noble gallardía, los códices relatan su grandioso pasado.